Hola, buenas noches, con ustedes Manuel Fernández. Bienvenidos a mi canal de Historia Contemporánea. Alrededor del año 1620 nació en la ciudad de Fundão, en Portugal, un hombre llamado Antonio Rodríguez de Robles. No sabemos mucho de él. Era descendiente de una familia de judeoconversos, es decir, de judíos que se habían convertido al cristianismo. En Portugal y en el resto de la península ibérica, los judíos habían sido expulsados en el siglo XV, excepto los que aceptaron convertirse al cristianismo. Muchos de estos conversos se convirtieron de forma solo aparente y seguían practicando en secreto su religión. Se les llamaba judaizantes, criptojudíos, y en Portugal también se les llamaba marranos. Lo de marrano parece ser que no tiene relación con el animal, sino que viene del verbo marrar, que significa fallar, indicando que la conversión de estas personas había sido fallida. Entonces, estos judaizantes eran perseguidos por el tribunal de la Inquisición. El tribunal solo se ocupaba de los cristianos, de los malos cristianos, es decir, no perseguía a un judío o a un musulmán, sino a los cristianos de origen judío o musulmán que se sospechaba que no se habían convertido sinceramente. La Inquisición, ya desde antes de la expulsión de los judíos, desde el siglo XV, funcionaba en España, pero en Portugal no se instaló la Inquisición hasta bien entrado el siglo XVI. Quiere decir que estas prácticas judaizantes se mantuvieron más tiempo en Portugal que en los demás reinos de España, en Castilla y Aragón. Por otra parte, en el año 1580, España y Portugal quedaron unidas en la persona del rey Felipe II, que fue proclamado rey de Portugal y rey de España. A partir de principios del siglo XVII, la corona española tuvo que recurrir frecuentemente a los marranos, que eran una comunidad rica, una comunidad bien instalada en la banca y en el comercio, debido a sus graves problemas económicos. Por eso el valido, es decir, el favorito, el primer ministro del rey Felipe IV, fue bastante tolerante con los marranos y hasta cierto punto los protegió del tribunal de la Inquisición. ¿Qué pasó en el año 1641? Que en Portugal se produjo un golpe aristocrático a favor de la separación de ambas coronas. Y los rebeldes proclamaron rey de Portugal al duque de Braganza, que ascendió al trono con el nombre de Juan IV. En el año 1641, hay que decir que no hubo una reacción militar fuerte de España a la separación de Portugal, porque tenía España otro problema en aquella época, que era la secesión de Cataluña. Entonces se vio obligada la corona a elegir entre concentrar sus esfuerzos en Cataluña o en Portugal, y eligió Cataluña. Pero una parte de la aristocracia portuguesa
era fiel al rey de España, que en aquel momento era Felipe IV, y quería que Portugal siguiese unida a España. El líder de la conspiración era el arzobispo de Braga, y junto a él pues figuraban algunos nobles y también algunos comerciantes. Hay alguna fuente que dice que Rodríguez de Robles, que vendría a tener unos 21 años, pues era uno de los implicados. La conspiración fue descubierta, los cabecillas fueron ejecutados y el arzobispo de Braga fue encarcelado durante el resto de su vida. Robles, si de verdad estaba implicado, pudo escapar. Lo siguiente que sabemos de él es que había emigrado a Londres. Se dedicaba al comercio con las Indias, es decir, con las colonias de América. Pero mientras tanto, en Inglaterra, en el año 1655, el hombre que presidía el gobierno, llamado el Lord Protector, Oliver Cromwell, había declarado la guerra a España. Y Rodríguez de Robles, a quien se consideraba español, pues fue considerado como enemigo. Dos de sus barcos, llamados el Tobías y The Two Brothers, los dos hermanos, fueron incautados. Y él mismo fue encarcelado por considerársele enemigo. Aquí viene lo curioso de la historia. Robles presentó un recurso contra la incautación de sus dos barcos y contra su apresamiento. ¿Y cuál era la base del recurso? Él dijo que él no era español, que pertenecía a la nación judía y que había huido de España debido a la persecución que sufrían los suyos por parte de la Inquisición. El Consejo Privado, que venía a ser como un consejo de ministros, emprendió una investigación y concluyó que no se podía determinar con absoluta certeza cuál era la religión de Robles, entre otras cosas porque se sabía que en Londres había asistido a misa y que tampoco estaba clara su nacionalidad, pero la evidencia apuntaba a que era de origen judío y a que había nacido en Portugal. En Inglaterra, como en Portugal, como en España, como en casi toda Europa, los judíos también habían sido expulsados en su momento. Habían sido expulsados en el año 1290. Pero en el siglo XVI se había producido la Reforma Protestante. Y la hostilidad de los protestantes hacia los judíos era mucho menor que la de los católicos. Para empezar, los protestantes, para diferenciarse de los católicos, evitaban el culto a los santos de la Iglesia católica y se interesaban más en los profetas del Antiguo Testamento. No es coincidencia que en aquella época, hablo del principio del siglo XVII, finales del XVI, principio del XVII, la reina Isabel I de Inglaterra, se sabe que tenía un profesor de lengua hebrea y estudiaba el hebreo. Podemos decir que el protestantismo en Inglaterra era filo hebreo. Se interesaba mucho en el Antiguo Testamento, por contraste con el Nuevo Testamento, y por la parte hebrea de la Biblia, que en líneas generales coincide con la Torá, el libro santo de los judíos.
Incluso, esto ya lo he tratado en otro vídeo, existía la creencia de que los judíos eran una pieza fundamental del plan de Dios, del Creador, y que la segunda venida de Jesús y el juicio final tendrían que ser precedidos por la reunión de los judíos en Tierra Santa. Las leyes antijudías en Inglaterra no habían sido abolidas, pero habían dejado de aplicarse. Y un judío tenía que ocultar su religión, pero no demasiado. No, había muchas personas que se sabían que eran judías, y con tal de que practicasen su religión con disimulo, pues nadie las molestaba. Esto fue hasta que el Consejo Privado decidió poner en libertad a Robles, aceptando su reclamación de que no era español, sino que era judío. Que yo sepa, es el primer documento público en el que alguien alega que el judaísmo no solo constituye una religión, sino que es una identidad nacional, y que este documento pues es aceptado por las autoridades. Hasta entonces un judío portugués pues era súbdito del rey de Portugal, aunque en aquellos momentos el hecho de quién era el rey de Portugal, si Felipe IV o Juan IV, pues estaba en disputa. Y un judío francés era un súbdito del rey de Francia, y así sucesivamente. Y teniendo Inglaterra el sistema judicial que tiene, donde la jurisprudencia tiene muchísimo peso, esto marcó un antes y un después. A partir de aquel momento, ningún judío se sintió obligado a ocultar su religión en Inglaterra. Esto también, por otra parte, era conveniente a la política inglesa del momento, pues la comunidad más numerosa de judíos portugueses exiliados vivía en Ámsterdam. Y, como ya hemos dicho, era gente rica, eran agentes a quienes se podía recurrir en caso de necesidades económicas, y el gobierno inglés quería atraer a esta comunidad. Estos judíos portugueses que vivían en Ámsterdam, hay uno famosísimo, el filósofo Baruch Spinoza o Benito Spinoza. Solamente España parecía interesada en alejar, en deshacerse de esta comunidad económicamente tan atrayente. Bueno, esto fue solamente un primer paso, porque la verdadera transformación del judaísmo de religión en nación se produce más adelante, en el siglo XIX, con el romanticismo. El romanticismo lleva aparejada otra ideología, que es el nacionalismo. De hecho, él se considera fundador del sionismo. Herz era un judío alemán muy apasionado por las ideas del nacionalismo alemán, pero que era consciente de que los alemanes nunca iban a aceptarlo como igual como alemán, y por eso decidió seguir persiguiendo los ideales nacionalistas, pero aplicados a la nación judía. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado ese vídeo, y que si es así, le den ustedes al botón me gusta. Y si no están suscritos a mi canal, pues son muy bienvenidos si desean hacerlo.
Hasta la